Buenos días, alumnos de tercera de la ESO. Hoy vamos a corregir el ejercicio que mandamos el otro día y vamos a continuar un poco con la parte de teoría. Entonces vamos a ir a la página 126 de nuestro libro, el apartado 6, reacciones rápidas y lentas. Vamos a analizar un poco cómo deducir cuando una reacción es rápida o lenta. Entonces ya habíamos visto que era la energía de activación, que era la energía mínima necesaria para que reaccionen dos átomos, moléculas o iones que chocan con la orientación adecuada. Habíamos visto que las gráficas para la energía de activación eran distintas si teníamos una reacción exotérmica o una reacción endotérmica. Las gráficas, os recuerdo, en el eje Y medíamos la energía. La podíamos medir en julios o en calorías, así que la dejamos sin unidades. Y en el eje X poníamos el sentido de la reacción. Entonces, si teníamos una reacción exotérmica, de segundo nos tendríamos que acordar que las reacciones exotérmicas son aquellas que liberan energía química, liberan energía al ambiente. Si libera energía al ambiente es porque parte de la energía de los reactivos, parte de la energía contenida en los enlaces químicos de los reactivos, al reordenarse en una reacción química para dar los productos, parte de esa energía se ha liberado al ambiente. Por lo tanto, lo que nos quiere decir es que los reactivos tienen una energía inicial mayor que la de los productos. Entonces aquí ponemos los reactivos y al final de la reacción química la energía que tendrán los productos será menor. Pero claro, no todo, para que se dé una reacción química necesitamos que las colisiones entre los átomos tengan la orientación adecuada y tengan los átomos que están colisionando tengan una energía mínima para que se dé la reacción química. Poníamos el ejemplo con un recipiente, un envase al que yo le daba. Entonces, si le daba lentamente, con una velocidad, mi mano iba lentamente y daba a la calculadora, pues no le pasaba absolutamente nada, simplemente la podría desplazar, pero no la va a transformar. Entonces, si yo le doy con una velocidad mucho mayor, pues lo que pasará es que romperá la calculadora. De manera análoga, cuando una partícula, un átomo o un compuesto choca con otro, necesita una energía mínima para poder romper los enlaces del compuesto, del otro compuesto. Entonces, necesitamos darle esa energía, ese empujón para que pueda romper los enlaces uno de otro. Eso es lo que llamamos energía de activación. Entonces, para que se dé la reacción química, a los reactivos tengo que darles más energía para que finalmente se transformen en los productos. Cuando le doy más energía y están en este punto, lo que tenemos es un complejo activado. Es decir, que imaginaros, el hidrógeno con el oxígeno reaccionan para dar agua. Durante un breve momento, cuando colisiona la molécula de oxígeno con la del hidrógeno o viceversa, tenemos que los enlaces no están definidos. Entonces lo que tenemos es un complejo activado. Es decir, se forma un complejo entre los átomos para finalmente de aquí reorganizarse y dar la molécula de agua, formando los enlaces, se romperán los enlaces entre el oxígeno y entre el hidrógeno para formarse unos enlaces del oxígeno con los dos hidrógenos.
evidentemente la ecuación química tiene que estar ajustada. Entonces, en este punto intermedio, en el que han colisionado con la energía suficiente, lo que tenemos es un complejo activado. Entonces, el complejo activado estaría aquí, y desde el complejo activado la reacción puede volver a los reactivos o puede avanzar hacia los productos. En este caso, el complejo activado tenderá a los productos, ya que el producto tiene menor energía final que los reactivos. Y los compuestos, los átomos serán tanto más estables, los compuestos serán tanto más estables cuando la energía que necesiten para mantener los enlaces químicos sea menor. Por lo tanto, en este caso tenderán a formar los productos. Habíamos visto que esta diferencia, la diferencia de energía entre los reactivos y el pico de energía, o la energía que necesita el complejo activado, es lo que se conoce como energía de activación de la reacción. La cantidad de energía que se libera al ambiente es la diferencia entre la energía de los reactivos y la energía de los productos. Entonces aquí tendríamos la energía liberada. Por otro lado, si teníamos una reacción química endotérmica, lo que se está dando es que se está absorbiendo energía del ambiente. Energía absorbiendo. Por lo tanto, en una reacción exotérmica lo que está es aumentando la temperatura del exterior, mientras que en una reacción endotérmica se está enfriando. Ejemplos, pues aquí tenemos todas las combustiones. Las combustiones son reacciones exotérmicas, mientras que, por ejemplo, en una bolsa de frío instantáneo, al golpearla, ponemos en contacto dos sustancias que están encerradas en dos bolsitas distintas, urea y agua. Al mezclarse la urea y el agua se produce amoníaco y esa reacción es endotérmica, por lo tanto empieza a enfriar todo lo que hay a su alrededor. Por eso nos vale como pues si estamos en una zona haciendo deporte y nos lesionamos, tenemos una bolsa de frío instantáneo, no hace falta que tengamos hielo para bajar la inflamación. En este caso, la energía de los reactivos es menor que la energía de los productos. Y la energía de activación necesaria vuelve a estar por encima de los dos. Entonces, en este caso necesitamos darle una energía mayor para que comience la reacción química. La diferencia entre el pico de energía y la energía inicial de los reactivos es la energía de activación para que se dé la reacción química. Y la diferencia entre la energía de los reactivos y la energía de los productos es la energía absorbida. Vale. Teniendo en claro entonces que la energía de activación es la energía mínima necesaria para que reaccionen los átomos, claro, las reacciones con energía de activación pequeña se dan espontáneamente. Si yo hace falta que en vez de darle toda esta energía le dé muy poca,
a nada que caliente los reactivos, ya directamente empezará la reacción química. Cuanto mayor sea esta energía de activación, pues más costará que se dé la reacción química. Entonces nos ponen el ejemplo de la oxidación del hierro para dar óxido de hierro y nos dicen que es un proceso lento. Hombre, el hierro de las barandillas no se oxida en un solo día. Mientras que el zumo de limón reacciona muy bien, muy rápidamente con el bicarbonato de sodio. Vemos que nada más echar el bicarbonato con el ácido empieza a soltar burbujas. Para determinar si una reacción química es rápida o lenta, debemos saber cuál es su velocidad. Para ello se mide la cantidad de uno de los reactivos que desaparece en un tiempo determinado. Por ejemplo, la cantidad de hierro que desaparece en una reacción de oxidación en cierto tiempo. O habría que medir la cantidad de uno de los productos que aparece en un tiempo determinado. Por ejemplo, la cantidad de óxido de hierro que aparece en cierto tiempo. En definitiva, la velocidad de la reacción, la definición, es la cantidad de sustancia que se obtiene o que desaparece en la unidad de tiempo. O sea, estaremos hablando de la cantidad de sustancia que se obtiene cuando estemos midiendo los productos, y estaremos hablando de la cantidad de sustancia que desaparece cuando hablamos de los reactivos. Entonces, para medir la velocidad de la reacción, nos ponen un ejemplo de la reacción del magnesio con el ácido clorhídrico para dar cloruro de magnesio e hidrógeno gaseoso. Entonces, podríamos medir o bien la cantidad de magnesio que desaparece por minuto, o bien la cantidad de ácido clorhídrico que desaparece por minuto. Ahí estaremos midiendo los reactivos, por tanto, de que desaparecen. O bien podremos medir cualquiera de los dos productos, o bien el cloruro de magnesio o bien el hidrógeno. ¿Por qué los medimos por minuto? ¿Por qué la velocidad de la reacción es por minuto? Pues, a ver, igual que cuando medíamos la velocidad de un coche hablábamos de kilómetros hora, es complicado medir la cantidad de sustancia que aparece o desaparece en un segundo, mientras que en un minuto pues ha pasado un tiempo suficiente como para tener una cantidad de sustancia que podamos apreciar. Y porque tendríamos que tener una precisión mayor si quisiésemos medir en segundos. Entonces nos dicen que la cantidad de hidrógeno gaseoso que se obtiene es la sustancia más fácil de medir. Es un gas y nosotros ya habíamos visto las leyes de los gases. Entonces, por tanto, para medir la velocidad de esta reacción utilizaremos un dispositivo como el dibujo, en el que tienen un matraz Erlenmeyer con un tubo de ensayo en el interior, y en uno de los laterales del matraz Erlenmeyer tienen una jeringuilla. Entonces, en el que las cintas de magnesio están en el fondo del matraz Erlenmeyer y el ácido clorhídrico en el tubo de ensayo que hay en su interior. Entonces, al girarlo, el ácido clorhídrico empezará a entrar en contacto con el magnesio. Empleamos el Erlenmeyer de manera que los dos reactivos entren en contacto, y en ese momento ponemos en funcionamiento el cronómetro. Observamos que el hidrógeno que se produce comienza a burbujear, y a medida que llega al tubo lateral, el émbolo de la jeringuilla se desplaza, lo que nos permite medir el hidrógeno recogido para cada cierto intervalo de tiempo. O sea, lo que estamos midiendo es el volumen del émbolo que está retrocediendo, porque el del interior del Erlenmeyer estaba lleno de otro gas que no está reaccionando, no es vacío. Entonces solamente cuando empieza la reacción y empieza a liberarse el hidrógeno, lo que va a hacer es necesitar más volumen que lo toma de retroceder el émbolo. Los datos que se obtienen son los de la tabla, y vemos que para valores iniciales de 0 a 1 minuto, la cantidad de hidrógeno, del volumen de hidrógeno que aparece, son 14 centímetros cúbicos.
Para el minuto 2, la diferencia es de 14 a 25, son 11 centímetros cúbicos, es algo menos. De 2 a 3 pasamos a que solamente se han producido 8 centímetros cúbicos. Es decir, que la curva que se está produciendo, porque no es una recta, si lo representásemos en una gráfica, sería una curva como la del lateral de la página 127, vemos que a mayor tiempo la cantidad de hidrógeno que se va produciendo cada vez es menor. Si se está produciendo hidrógeno es que hay todavía reactivo, pero ¿por qué disminuye con el tiempo la producción de hidrógeno? Pues a ver, nosotros habíamos visto que había 4 factores que aumentaban la velocidad de la reacción química y uno de ellos era la concentración de los reactivos. Si está disminuyendo la cantidad de reactivo porque se está produciendo hidrógeno, claro, si está disminuyendo la cantidad de reactivo, está disminuyendo también la concentración del reactivo porque el volumen total está variando muy poco, está variando solamente lo que desplaza el émbolo, pero lo que nos dará al final es que la concentración de los reactivos está disminuyendo. Entonces, si la concentración de los reactivos es menor, la velocidad de la reacción química es menor. Por eso cada vez se produce menos cantidad de hidrógeno para el mismo periodo de tiempo. ¿Cómo medimos entonces la velocidad de la reacción química? Pues podríamos medir minuto a minuto, podríamos ir midiendo tomando valores de velocidad media. Es decir, en el primer minuto se han producido 14 centímetros cúbicos. Entonces, la velocidad en ese primer minuto será de 14 centímetros cúbicos por minuto. En el segundo minuto se han producido 8 centímetros cúbicos en un minuto. En los últimos valores, del minuto 4 al 5, se ha producido solamente 2 centímetros cúbicos, 2 centímetros cúbicos por minuto. Pero entonces vamos viendo que la velocidad de la reacción química va disminuyendo a medida que disminuye la cantidad de reactivo. Por otro lado, también podríamos medir, que es lo que están haciendo en el ejemplo, la velocidad media total. Entonces coges el valor, el último valor en el que ha variado el volumen de hidrógeno, que es en el minuto 5. Y entonces en 5 minutos se han producido 40 centímetros cúbicos. No tendría sentido tomar los valores del 6, porque a partir del 6 ya no se produce más hidrógeno. Es decir, que la reacción ha acabado. Entonces tenemos que tomar el último valor en el que ha habido una variación. En este caso, para el minuto 5, se han producido 40 centímetros cúbicos, 40 centímetros cúbicos entre 5, 8 centímetros cúbicos de hidrógeno por minuto. Vale, pues para casa y lo corregimos el próximo día, tenéis que hacer de la página 127 los ejercicios 20 y 21. Y ahora vamos a pasar a corregir los ejercicios que teníamos pendiente. Tenemos que corregir el ejercicio 31 de la página 131, en el que teníamos que ajustar las ecuaciones químicas. Entonces, para los que se nos hayan unido del A, estábamos ajustando en segundo de ESO habíamos visto que teníamos un método para ajustar reacciones químicas en el que dibujábamos los átomos.
Ese método se llama por tanteo, ajuste de ecuaciones químicas por tanteo. Y el último día de clase, el martes, vimos que había otro método que era más útil cuando las reacciones químicas las ecuaciones químicas eran más complicadas, cuando teníamos al menos 4 elementos químicos distintos. Cuando tenemos de 4 a 5 elementos químicos es más fácil el segundo método, que es el método matemático. Pero habíamos dicho que íbamos a hacer el A, el B y el C mediante el método de tanteo. Entonces vamos a corregir el A, el B y el C con el método de tanteo. Los del A pueden ir repasando y luego hacemos el D, el E, el F y el G con el método matemático. Lo primero que hacíamos era escribir la ecuación química sin ningún coeficiente estequiométrico. Recordar que los números que teníamos en pequeño a la derecha del elemento químico se llamaban subíndices y los números grandes que poníamos a la izquierda del compuesto eran los coeficientes estequiométricos. Cuando ajustamos las ecuaciones químicas, nosotros lo que podemos variar, lo que vamos a sacar, son los coeficientes estequiométricos. Los subíndices nunca los modificamos, porque los subíndices es la relación en la que están formando los átomos, están formando los compuestos químicos. Entonces esa relación no cambia. Lo que sí cambia es cuántos moles de compuesto o cuántas moléculas necesito que reaccionen unas con otras para que se den los productos. Entonces lo primero que hacíamos era dibujar uno de cada uno de los compuestos. Puedo dibujarlo con bolitas o con guiones. Aquí no vamos a entrar en si hay dobles enlaces, si hay triples enlaces. Entonces, ahora, una vez que tengo dibujado uno de cada uno de ellos, me pregunto, empiezo por el primer elemento químico, el cobre. Tengo un átomo de cobre en los reactivos y un átomo de cobre en los productos. Por lo tanto, no tengo que ajustar el cobre ya está ajustado. Ahora, para el oxígeno tengo 2 átomos de oxígeno en los reactivos y uno solo en los productos. Por lo tanto, tengo que dibujar otra molécula exactamente igual y separada de la anterior para añadir otro átomo de oxígeno. No puedo añadir uno solo y pegarlo aquí, porque entonces ya me cambiaría el compuesto químico, sería CuO2. Pero en este caso, lo que tengo es que añadir otra molécula exactamente igual a la anterior, pero que no están unidas. Entonces ahora vuelvo, claro, he añadido uno de cobre más, por tanto ya se me ha desajustado el cobre. Ahora tengo ajustado el oxígeno, pero no el cobre. Entonces tengo uno en los reactivos, 2 en los productos, por lo tanto añado otro a los reactivos. Como el cobre está solo, pues lo dibujo solo. Entonces ahora reflexiono y cuento. Ya tengo todos los elementos químicos ajustados. Tengo 2 de cobre independientes, 1 de oxígeno, 1 de O2 y 2 de óxido de cobre. Cuando el coeficiente estequiométrico es 1, no hace falta ponerlo, no se pone. Entonces, fuera.
y ya tendría la reacción química ajustada. Dos átomos de cobre reaccionan con una molécula de oxígeno para dar dos moléculas de óxido de cobre. Tenemos que ir relacionando átomos, moléculas y moléculas. Entonces, vamos ahora con el B. Un poco guarrete. Ahí va. Vale. B. Tenemos ahora el óxido de cobre que reacciona con el hidrógeno diatómico. Acordaros que el hidrógeno nunca puede estar, no se encuentra en la naturaleza como un átomo de hidrógeno solo. Por lo tanto, cuando en los ejercicios de la ley de Lavoisier os digan que el hidrógeno reacciona con cualquier cosa, nunca podéis poner H solamente. Tenéis que poner H2, porque el hidrógeno nunca se encuentra solo en la naturaleza, igual que el oxígeno nunca se encuentra solo, el nitrógeno y ¿cuál más? Bueno, el cloro, el flúor. Entonces estos elementos, estas moléculas nunca se encuentran los átomos individuales solos. Los únicos que tenemos en la naturaleza que se encuentran solos son los gases nobles. Incluso aquí, donde ponemos el cobre solo, en verdad no está solo, está formando una red metálica con otros miles de millones de átomos de cobre. Pero la relación estequiométrica más simple, en la que van a reaccionar el cobre con el oxígeno, es dos átomos de cobre, una molécula de oxígeno y dos moléculas de óxido de cobre. Entonces, el óxido de cobre reacciona con el hidrógeno para dar cobre y agua. Hacemos los cuadrados para recordaros que lo único que podéis modificar son los numeritos que podéis poner en los recuadros. Dibujamos un compuesto de cada. Vale, entonces empezamos a contar. Un átomo de cobre en los reactivos, un átomo de cobre en los productos. Tenemos el cobre ajustado. Un átomo de oxígeno en los reactivos, un átomo de oxígeno en los productos. Dos átomos de hidrógeno en los reactivos, dos átomos de hidrógeno en los productos. Pues mira que bien que está ajustada. Y como los coeficientes serían 1, 1, 1 y 1, porque tenemos una molécula de cada, hemos dicho que el 1 no se pone, así que nada. Pasamos a la siguiente. Si son todas así de fácil, luego hacemos una más complicada. El C. Dióxido de plomo. Reacciona con carbono para dar plomo y dióxido de carbono. Pues a ojo ya podemos ver que un átomo de plomo en los reactivos y productos, dos átomos de oxígeno, dos átomos de oxígeno, uno de carbono y uno de carbono. Está directamente ajustada ya. Pasamos a la siguiente. Y esta habíamos dicho ya de la D para adelante que había que hacerlo con el método matemático.
Vamos a repasar. Vale, para el método matemático lo que hacemos es escribir coeficientes que no sabemos, entonces como son incógnitas para nosotros les vamos a dar letras en minúscula, a cada uno de los coeficientes. Entonces tengo A para el zinc, B para el oxígeno y C para el óxido de zinc. A, B y C van a ser unos números que voy a tener que averiguar mediante ecuaciones matemáticas. Entonces voy a plantear tantas ecuaciones matemáticas como, en principio, como elementos químicos distintos tenga en la ecuación química. En mi ecuación química tengo elementos químicos distintos, el zinc y el oxígeno, que luego se reordenan, pero son elementos químicos solamente son el zinc y el oxígeno. Entonces, para el zinc voy a plantear una primera ecuación química que me está diciendo que A, que va a ser el coeficiente, por el número de átomos de zinc que tiene aquí, que esto sería un 1. Luego no hace falta que lo pongamos. Tiene que ser igual a al otro lado de la ecuación, que se van a ser los productos, que van a ser C por 1. Para el oxígeno, la ecuación química que puedo plantear es B por 2 es igual a C por 1. Esto no hace falta que lo pongamos. Lo pongo la primera vez para que os aclaréis. Entonces, veis que tenemos dos ecuaciones con 1, 2, 3 incógnitas. No se podría resolver de primera a primera, pero lo que hacemos es plantear una tercera ecuación suponiendo uno de los tres valores. O suponemos A, o suponemos C, o suponemos B. Si yo supongo A, podría despejar de aquí C y luego sustituir aquí y despejar B. Si directamente sustituyo C, como está en dos de las ecuaciones, pues ya tengo la mitad de cada una de las ecuaciones resueltas. Entonces voy a poner C es igual a 1. Esa es mi suposición. Yo siempre supongo con un valor de 1. Entonces, ahora voy a sustituir C aquí y aquí. A ver qué me da. Entonces, tengo que A por 1 es A. 1 por 1 es 1. 2B es igual a 1 por 1. Por lo tanto, ya tengo el valor de A, es 1. El valor de B lo despejo de aquí y me queda un medio. Vamos a sustituir en nuestra ecuación química a ver qué nos ha dado. Me da 1 zinc, un medio de oxígeno. Parece que se ve un poco mal así. Uno, un medio y 1. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo hemos visto nosotros que podamos tener media molécula? Nunca. Por lo tanto, esta solución está incompleta. No significa que esté mal, está incompleta, le falta algo. Los números, los coeficientes que tenemos que colocar delante de los compuestos químicos o de las moléculas tienen que ser números enteros. Entonces, si yo multiplico toda mi ecuación química por 2, aquí al multiplicar por 2 tendré 2 entre 2, 1. Y habré quitado el denominador de la fracción. Cuando tenemos varios denominadores y son distintos, tenemos a lo mejor un tercio, un medio, lo que hacemos es sacar común denominador de los denominadores, de las fracciones. Entonces, al multiplicar por 2 toda la ecuación me queda 2,
Aquí me quedaría 2 por 1, 2 entre 2, 1, no lo pongo, 2 por 1, 2. Entonces, dos átomos de zinc reaccionan con una molécula de oxígeno para dar dos moléculas de óxido de zinc. Vale, vamos a hacer ahora el E, el F y el G, aunque si os dais cuenta, el E tiene la misma estructura que el D, por lo tanto nos van a dar los mis... Ah, no, no tiene. No, pero el E ya está directamente ajustado. Vamos a hacerlo con el método matemático, a ver si nos dan los coeficientes 1. D, no, D no. E. Estaño reacciona con oxígeno para dar óxido de estaño. Visualmente ya se ve que está ajustada. SN, estaño, estaño, 1, 1. Dos átomos de oxígeno, dos átomos de oxígeno. Vamos a comprobarlo con el método matemático a ver si nos da que ya estaba ajustada y que los coeficientes son 1. Entonces, planteamos para el estaño la primera ecuación. A por 1 es igual a C por 1. Para el oxígeno, B por 2 es igual a C por 2. Supongo, como C está en dos ecuaciones, supongo C igual a 1. Sustituyo aquí. A por 1, A. 1 por 1, 1. 2B es igual a 1 por 2, 2. Por lo tanto, B es igual a 2 entre 2 igual a 1. Por lo tanto, me da que los tres coeficientes A, B y C son 1, 1 y 1. Por lo tanto, ya estaba ajustada. Vamos con el F. Tenemos el óxido de wolframio más que reacciona con el hidrógeno gaseoso para dar wolframio más agua. Este no lo habéis visto nunca, el wolframio. Vale, ponemos los coeficientes A, B, C y D. Ahora tenemos tres elementos químicos distintos, wolframio, el oxígeno y el hidrógeno. Entonces empezamos por el wolframio. A por 1 es igual a C por 1. Para el oxígeno tenemos A por 3 es igual a, aquí no tenemos oxígeno, así que D por 1. Para el hidrógeno tenemos B por 2 es igual a D por 2. Vale. Y tenemos que suponer uno de los coeficientes. Entonces, A lo tenemos en dos lados. D la tenemos en dos ecuaciones. Así que o bien suponemos A o bien suponemos D. Me da exactamente igual porque el resultado tiene que salir exactamente igual. Voy a suponer A. Sustituyo en las ecuaciones. Me queda 1 es igual a C, 3 es igual a D, y aquí me queda tal cual. 2B es igual a 2D, por lo tanto 2 y 2 se me van. Como ya conozco D es igual a 3, pues B es también igual a 3. Y ya tengo los tres, A, B, C y D. Por lo tanto, tengo
A1, B3, C1, D3. Un átomo de wolframio en los reactivos, uno en los productos. Que esto, claro, digo, no me cuadra a mí. Es que esto no es 2, esto es 3. 3 átomos de oxígeno en los reactivos, 3 por 1, 3 átomos de oxígeno en los productos. 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno en los reactivos, 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno en los productos. Ya está. Vamos con la siguiente. Y la última. G. Dióxido de estaño reacciona con el carbono para dar estaño más dióxido, que diga monóxido de carbono. Ponemos los coeficientes A, B, C y D. Planteamos las ecuaciones. Para el estaño, A por 1 es igual a C por 1. Para el oxígeno, A por 2 es igual a D por 1. Si el oxígeno estuviera en más de un reactivo, en este lado de la ecuación tendríamos pues dos términos, dos multiplicaciones. Carbono, B por 1 es igual a D por 1. La A se encuentra en 2, la D se encuentra en 2. Supongo la A. Bueno, voy a suponer la D en este caso, me da igual. Tiene que dar lo mismo. Entonces, de aquí tengo que A es igual a C. Y aquí tengo que 2A es igual a 1. Y de aquí tengo que B es igual a 1. 1 por 1, 1. Por lo tanto, A es igual a 1/2. Volvemos a tener una fracción, pues habrá que multiplicar nuestra ecuación química. Tenemos entonces óxido de estaño, dióxido de estaño más carbono más estaño más monóxido de carbono. Y los coeficientes son, mira, A es 1/2 y por lo tanto C también es 1/2. Entonces, 1/2 aquí, B es 1. C es 1/2 y D es el que había supuesto, es 1. Vale, ahora mínimo común múltiplo de los denominadores, como es 2, solamente 2, multiplico por ese mínimo común múltiplo y me sale 2 por 1/2 es 1. Dos por 1, 2. 2 por 1/2 es 1, 2 por 1, 2. Compruebo. Un átomo de estaño en los reactivos, 1 en los productos. 2 átomos de oxígeno en los reactivos, 2 por 1, 2 en los productos. 2 átomos de carbono en los reactivos, 2 por 1, 2 en los productos. Y ya estaría ajustada. Entonces, para el próximo día de deberes, aparte de lo que hemos dicho, pues ponemos una de ajuste matemático un poco más complicada. Vamos a ver. Amoníaco se descompone en nitrógeno gaseoso y en hidrógeno gaseoso. Y también el HCl en disolución acuosa reacciona con el hidróxido de
bario para dar MaCl2 más el hidróxido de potasio reacciona con el cloro para dar KClO3 y KCl más agua. Vale, pues eso es todo para el próximo día. Venga, un saludo.